Hola, buenos días a todos. Esperemos que se encuentren muy bien. Nuevamente estamos aquí después de 15 días en nuestro espacio de la Red de Discapacidad del municipio de San Pedro. Como ustedes saben, pues cada 15 días estamos aquí ansiosos de poder compartir con ustedes temas de interés que nos sirvan para informarnos un poquito más y conocer sobre lo que es la discapacidad, sobre lo que son los derechos de las personas con discapacidad, dónde podemos recibir algún servicio, con qué instituciones o redes de apoyo contamos aquí en el municipio, tanto públicas como privadas, y también el conocer un poquito más de qué más hay allá de lo que es recibir un servicio terapéutico, de escolaridad, del día a día, como para atender nuestras necesidades. El día de hoy la verdad es que traemos una plática muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el arte y la discapacidad. Tenemos como invitado a una persona muy especial, la artista visual Lorena Rodríguez. Muchas gracias, Lore, por aceptar la invitación. Gracias, Pati, por invitarme aquí. Lorena es nacida aquí en Monterrey, Nuevo León. Ha participado en más de 30 exposiciones individuales y 77 colectivas y ha estado pues, por muchas partes del mundo. La verdad es que así como ha estado en diferentes ciudades, tanto aquí en México como en Estados Unidos, también ha participado en exposiciones en China, en Hong Kong y en Macao principalmente, y en países como Argentina, Bélgica, Canadá, España, Francia, Inglaterra. Digo, si me puedo decirlos todos, no acabo ahorita, Lore. Sí, no, Pero no, la verdad es que con un acervo bastante grande, con muchos años de experiencia, y que aparte de ser un artista, o sea, que si bien su trabajo se centra mucho en la memoria, en los recuerdos, pero también de lo que olvidamos y sobre todo de lo que fabricamos o modificamos, también hace mucho trabajo con causa. Aparte de todo el trabajo de artes plásticas que hace y que ha trabajado también con arte y que trabaja también en el Museo Marco, la verdad es que Lore se ha distinguido por tener un espíritu muy altruista, donde ha trabajado con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Y es por eso que pues tuvimos el atrevimiento de invitarla y de pedirle que nos platique un poquito de su experiencia, tanto en el hecho de haber tenido la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad desarrollando arte, como dando clases también. Entonces, pues sin más con el momento, la verdad es que quisiera extenderme y explicarles cada detalle de lo que ella ha hecho. Creo que lo que queremos es también aprovechar su tiempo y ver qué nos puede contar con respecto a su experiencia en el trabajo con las personas con discapacidad y sobre todo lo más importante, el hecho de cómo el arte puede ayudar en muchas facetas a las personas con discapacidad. Entonces, pues bienvenida, Lore, y muchas gracias por estar aquí. gracias, Pati. Pues sí, mira, ya son muchos años de marquesa, como dicen. Ya sí no sabía uno mover el abanico, ¿no? Sí, estuve trabajando, colaborando con el Nuevo Amanecer un tiempo. A partir del año pasado tuve que abandonar un poco esa causa porque pues mi chaparra tuvo un problema de salud, pero estuve trabajando varios años con ellos y fue una experiencia maravillosa porque son niños con parálisis cerebral. Yo estuve trabajando con los niños de mayor reto, trabajaba con todo el salón, no nada más con un solo niño, trabajaba con todo el salón. Es pues una experiencia muy diferente. Tuvimos que hacer muchas adaptaciones. Por ejemplo, las piezas las teníamos que quitar el lienzo del esqueleto de madera para poder acercarlo a los niños, porque pues los niños no podían, algunos no podían incorporarse incluso. Pero para ellos era pues muy enriquecedor y una experiencia que no habían tenido antes, algunos de ellos, algunos sí habían colaborado ya con otros artistas, el hecho de tocar la pintura. Entonces hacíamos un poco primero de sensibilización, que ellos pudieran tocar la pintura, que tocaran el lienzo, y luego ya con sus manitas, algunos no podían ni siquiera tomar el pincel, entonces con sus deditos hacíamos como la imagen que tienes de invitación a la plática, con sus manitas y con sus deditos ellos pues pintaban con pintura acrílica, pero como si estuvieran pintando con pintura dáctil, ¿no? Esa es una experiencia. En el Museo Marco también el Museo Marco hace una labor muy bonita
porque ellos pueden tener grupos que son como de altruistas, donde los niños no pagan por ir o las personas no pagan por ir a clases, y pues se da la clase allá en el museo, pero tiene que haber un artista que esté encargado del proyecto. Entonces yo estuve un tiempo encargada de un proyecto que llegó a mí por fuera, y lo propuse y lo estuvimos trabajando un tiempo ahí en Marco con niños de un centro que se llama IBIS, que es de niños sordos y con discapacidad acústica. Entonces fue otra experiencia también muy padre, porque pues hasta aprendimos lenguaje de señas mexicanas, digo un poquito, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo los niños, en específico los hipoacústicos, los sorditos, que desde chiquitos no tuvieron tanto acceso al lenguaje de señas, que entraron tarde al lenguaje de señas, pero todos en general, pero sobre todo los que no tuvieron el acceso al lenguaje de señas desde muy chicos, tienen un proceso mental distinto al de la gente que crece con lenguaje. Tienen un pensamiento más abstracto, no sé cómo explicarlo. Es distinta su forma de comunicarse. Entonces, para ellos y para algunos que apenas estaban aprendiendo el lenguaje de señas, era como muy interesante tener otra herramienta de comunicación como era la pintura. Entonces, estuvimos yendo, el del IBIS lo estuvimos haciendo un año. Con el Nuevo Amanecer colaboré como 5 o 6 años y pienso seguir colaborando, si nada más fue un paréntesis, ¿verdad? Y bueno, y lo que a mí me parece interesante en este caso con ambas instituciones es que normalmente conocemos el arte ya colgado, ¿no? En los museos, en las galerías. Y pues la mayor parte de la gente conoce el valor comercial de mercado de las piezas, pero no todo el mundo tiene acceso al valor. El arte tiene mucho más valor que eso. El arte tiene no solo el valor económico, tiene otro tipo de valores que es difícil verlos, porque necesitarías tener acceso al proceso creativo, y no todo el mundo tiene acceso al proceso creativo dentro del arte, ¿no? El arte puede ayudar en un proceso de sanación, incluso puede ser catártico, mucha gente lo sabe, pero este tipo de cosas no las ves a menos que estés colaborando en un proceso creativo o que tengas acceso a él. Dentro de las clases y dentro del proceso que hacíamos con los niños en el Nuevo Amanecer, pues sí podíamos acceder un poco a este proceso. Yo te comentaba cuando estábamos viendo del programa que el año pasado puse una exposición en el Centro Cultural Plaza Fátima, que se llamó Sala 6, donde hablaba un poco de esto, ¿no? Mi hija tuvo un problema de salud, y ahí dentro de la exposición en la sala expositiva, en el centro, hicimos una recreación en medidas del cuarto de la sala de cuidados intensivos donde ella estuvo, ¿no? Entonces, en esas paredes pinté con un negro, muy negro, que se llama Black is Black, que es a base de nanotubos de carbono, que absorbe el 99.6% de la luz. Y entonces lo que hicimos fue que sobre esas paredes negras con blanco, dibujé los dibujos que mi hija hizo durante todo este proceso de sanación. Entonces era muy padre porque podías ver muy claramente todo su proceso de sanación en dibujos. Veías al principio líneas con mucho como coraje, muy simples, puntos. Luego empiezas a ver como monitos en cama, tristes, llorando. Empiezas a ver ya los monitos solo o ella y yo, hasta cuenta. Y luego empiezas a ver ya los monitos sonriendo, con más elementos dentro del dibujo. Y va avanzando hasta que al final ya los dibujos incluso ya sale el sol. Entonces ya eso es una indicación de que está superando las cosas, ¿no? Entonces eso era lo que yo quería compartir con esa pieza. La importancia del proceso creativo, porque
Sí, sin duda, el valor económico de las piezas, pues digo, sobre todo para los artistas, pues es muy importante, porque todos tenemos que vivir de algo. El valor de mercado es muy, muy importante, definitivamente, pero este valor como de ayudar en los procesos de sanación, de ayudar a niños que no pueden comunicarse a poder hacerlo, es algo que no se mide con dinero, ¿no? O sea, es un valor que no puedes cuantificar, que no se puede cuantificar. Entonces, esa es la parte que a mí más me gusta y que creo que es más importante en el arte, y que pocas veces, o sea, no todo el mundo tiene acceso a eso, ¿no? Entonces, pues en esa exposición lo que hicimos fue, lo que hice fue invitar al público a trabajar con la pieza de una forma interactiva. Hice una selección de una paleta de color a partir de un juguete que tenía mi hija para rehabilitación en cuidados intensivos, y a partir de esos 4 colores la gente podía pintar sobre las paredes blancas que estaban alrededor de este cuarto que se pintó con negro. Entonces era como un poco hablando como nosotros dentro del cuarto de cuidados intensivos, con el panorama negro que teníamos dentro de un proceso de sanación, y afuera todo de colores, normal, la vida sigue. Y entonces era compartirle a la gente como ese proceso de que pueden pintar y todo. Mi sorpresa fue que yo pensaba que los niños iban a participar más. No me esperaba tanta participación de los adultos, y sin embargo los adultos estaban fascinados, ¿no? Tomaron la pintura y empezaron a pintar sobre las paredes sin problema, sin indicaciones, libremente, y muy contentos. Entonces, eso era lo que yo buscaba con esa pieza, y creo que es algo muy, muy importante dentro del arte y de la pintura, que no se difunde. Sí se difunde, pero no es tan conocido, ¿no? O no se tiene tanto acceso. Necesitas estar en unas clases de pintura, o conocer a algún artista, o pues hacer tus pininos, ¿no? Con pintura o con algún otro material. Entonces, para la gente fue como interesante. Incluso algunos me preguntaban si daba clases, y bueno, pues esa es más o menos la experiencia que tengo. No sé de qué más, o sea, por dónde quieres que sigamos la plática, ¿no? Fíjate que has tocado dos puntos bien interesantes que creo que podemos ahondar un poquito más. Uno es el proceso creativo que vive cualquier artista cuando genera una obra, en el sentido, por ejemplo, este ejemplo que dice de lo que vivieron con la obra que hicieron en base a la experiencia que tuvieron tú y tu hija. Es un ejercicio bien interesante. ¿Por qué? Porque así como cada artista hace ese proceso creativo para tener esa obra, pues primero ideada hacia dónde quiere ir orientada y cómo se va enriqueciendo con las experiencias del día a día. Cuando haces ese proceso creativo también con las personas con discapacidad, pues también a lo mejor lo que tú tenías planeado era de una forma, y después al estar trabajando, sobre todo, como decías tú, con la experiencia que tuviste con un grupo de personas que tenían a lo mejor su movilidad más comprometida, o tenía un diagnóstico un poco más complicado, entonces te da una pauta de que tú como artista, en tu proceso creativo, pues tienes ciertas, pues como rutas a seguir o procesos a seguir, y cuando te enfrentas a esto, vives otra parte, o sea, y también tienes como que el compromiso de ver cómo involucras a estos niños o a estas personas, como fue también en el caso de los adultos, a que también se involucraran en el proceso creativo y ese proceso de adaptación, ¿no? Como decías tú, tuve que adaptar el quitar la pieza del caballete, el que usen a lo mejor más sus manos, el editar los pinceles y demás. ¿Cuál fue tu sensación al llegar a ese salón de clases y decir, pues yo traigo algo en mente, y tengo que conocer las habilidades de los niños como para ver de dónde parto, ¿no? Fíjate que sí fue un poco difícil. O sea, yo no había participado con niños de parálisis cerebral, al menos en el caso del Nuevo Amanecer. Al llegar a conocerlos, no sabía qué me esperaba, porque no sabía qué tanta
discapacidad tenían, o sea, si eran de alto reto o si eran más se movían. Independientes. Entonces, cuando llegué y vi, me dijeron, ¿con quién quieres trabajar? Están estos y están, o sea, había 2 salones. Y cuando vi que los niños que estaban más, pues, con más reto, es que no sé cómo explicarlo, pero más inmóviles. Con la movilidad más comprometida, sí. Más comprometida, exactamente. Me pareció interesante desde el punto de vista artístico, porque no sabían cómo lo iba a resolver, y desde el punto de vista de que, bueno, también me dijeron que como que pues era como más difícil trabajar con ellos, y yo dije, bueno, quién sabe si los otros artistas vayan a seleccionar a estos niños. Entonces, luego me dicen, selecciona un niño de un salón de no sé cuántos eran, yo creo que unos 10, y yo dije, ay no, ¿cómo voy a seleccionar uno y a los otros no? Qué cosa tan horrible. Entonces, bueno, pues no, vamos a trabajar con todos. Yo no había preparado, no había pensado algo en sí de lo que íbamos a hacer precisamente porque no sabía lo que me iba a encontrar. Entonces, entonces haz de cuenta que llegué con ellos y bueno, el primer día que llegué, un niño que tenía un problema para deglutir, se empezó a ahogar y yo pensaba que se me moría ahí la pobre criatura. Entonces me asusté mucho y sí fue una experiencia así como fuerte. Pero son niños divinos, que muy cariñosos, que muchos de ellos, digo, algunos sí tienen discapacidad cognitiva, pero la mayoría están bien cognitivamente. Entonces son niños que están como atrapados en sus cuerpos. Y esto fue pues una experiencia única de conocer estos niños con tanta dificultad, ¿no? Y al mismo tiempo siendo tan felices. Y las mamás, que ves a las mamás que andan en camión y es como esas cosas que dices, y yo todavía me quejo. Entonces, fue interesante. Cuando yo ya los conozco al grupo y veo cómo está cada uno, entonces me doy cuenta que no iba a ser posible darles un pincel para pintarlos. Era imposible. Los niños, había unos que estaban en posición horizontal, no podían incorporarse. Están con unas sillas de ruedas especiales donde están acostaditos. Entonces, lo que hice fue pensar, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero digo, afortunadamente, en el arte somos creativos. Y entonces lo que se me ocurrió fue, en una ocasión, hice como pedacitos de tela y en los pedacitos de tela los acerqué con los niños, ellos los manipularon para sensibilizarlos, para que tocaran la pintura, la textura de la pintura, la textura del lienzo, la olían, y entonces ya después, bueno, fuimos desarrollando la pieza y esos pedazos de tela los pegamos sobre el lienzo que ya lo había comprado tensado, ¿no? O sea, ya listo. La segunda vez que ya más o menos me la sabía, decidí también trabajar con niños de mucho reto, porque pues ya me encariñé. Y entonces lo que hice fue que desde un principio pedí el bastidor y pedí que el lienzo no lo tensaran. Y entonces el lienzo completo lo acerqué a los niños, ellos empezaron a plasmar sus manos y luego se tensó. Pero pues sí fue un proceso distinto a lo que uno está acostumbrado, pues digo, a llegar ya como una forma de trabajo así, de ya está listo el lienzo, llegas, o en la tela, pues la pegas a la pared, trabajas. Pero no me imaginaba yo que ellos no iban a poder incorporarse a tocarla. También por el tipo de reto que tenían ellos, fue difícil también en cuanto a tiempos. O sea, había que dejarlos descansar. Había que dejarlos descansar y espérate porque hay mucho ruido aquí. Déjame nomás les digo que... No te preocupes.
Aprovecho para comentar con respecto a las ideas que has estado diciendo. Uno es el proceso que vive también el artista en cuanto a lo que has estado comentando, cómo adaptarlo, cómo involucrarlos en la actividad y demás. Y luego me imagino que también viviste el proceso donde ellos te decían, pues, qué colores les gustan, qué quisieran ellos interpretar o poner. Digo, a lo mejor había niños que sí lo pudieran expresar, igual a lo mejor porque te tocó estar con niños o sea, un poquito más No, comprometidos, fíjate no que era tan fácil. no, me tocaron niños que estaban de plano con mucho reto, que no podían pocas palabras, o sea, más bien era como expresiones tocaban la tele y decían, ah, o sea, se cuenta así, pero pocas palabras. Entonces, realmente en selección de color no aportaron mucho. En forma, en forma, bueno, sobre todo en espíritu, aportaron muchísimo. A mí me enseñaron mucho, pero realmente como en lo estético, no, Ok. era imposible. En el caso de los niños de IDIS, de los niños sordos, sí, ellos sí. De hecho, pues digo, podías ver la ¿cómo te diré? La preferencia de cada uno, ¿no? O sea, algunos preferían los colores oscuros, otros les gustaban los colores brillantes y luego hacían sus monitos. Fue muy interesante con ellos. Sí había posibilidad de comunicarse, aunque eran niños que no podían escuchar. Son niños que están, el IDIS es un lugar donde les dan el lenguaje de señas, es como una escuela. Sí. Pero la dificultad era que yo no sabía el lenguaje de señas. Entonces hubo que aprender un poco y con el tiempo sí fuimos ya comunicándonos mejor. Pero pues también eran niños, como no tienen incapacidad motriz, ellos libremente podían moverse y mostrarte el color que querían, el pincel o hacer la forma que querían y luego ya ibas trabajando sobre eso. En el caso de los niños del No Amanecer, no, imposible, había que ayudarlos mucho, te digo, llevarles el lienzo hasta donde estaban en su silla de ruedas postrados en posición horizontal. Sí fue, de hecho, llevé dos asistentes, una chava que estuvo conmigo 20 años, Vane, muy linda, que la quiero mucho, y súper bien, pero llevé otro asistente, no diré nombres, y no pudo, no se quedó, fue muy fuerte para él y mejor no. También me ayudó un tiempo Caleb, pero la otra persona que me ayudó, no. Fíjate que ahí también estás tocando, o sea, dos aspectos importantes. Uno es la sensibilización de las personas que interactúan con las personas con discapacidad. O sea, ¿por qué? Porque tú como artista, igual las personas que te estuvieron apoyando para llevar el grupo y demás, vivieron experiencias diferentes y te aseguro que cada uno de ustedes se llevaron un enriquecimiento distinto y se fueron Claro. sensibilizados de una u otra manera. Y el proceso también que lleva el niño, o sea, si bien algunos tenían su movilidad más comprometida o su situación no les permitía expresarse de tal o cual manera, platicas el otro caso de la otra organización y te das cuenta que realmente el arte es un medio de comunicación y de expresión para muchas de estas personas que a lo mejor no encuentran la forma adecuada o la forma más viable para poderlo hacer con el día a día, lo que dices tú, la que tuvo que aprender lenguaje de señas fui yo. ¿Por qué? Sí. Porque ellos sí se No podían hablar comunicaban. juntos, era imposible, ¿no? Pero el arte te permitía lograr esa conexión de alguna u otra manera. Entonces, por eso Claro. el arte es tan importante para un proceso en una persona con discapacidad. Uno, por el hecho de que te sirve como un mecanismo de comunicación y de expresión, y podemos decir que hay muchas personas con discapacidad que después de vivir una experiencia como esta, dicen, oye, pues esto me gustó y resulta que tengo habilidades y se siguen desarrollando. O también es el proceso, porque viven un proceso terapéutico también, un proceso cognitivo, un proceso de lenguaje, el simple hecho de reconocer las texturas, los olores, los colores, todo eso se ve en un proceso de una terapia de ocupacional o terapéutica. Entonces, por eso el arte es una herramienta más para lograr ese trabajo con las personas con discapacidad y por eso es tan importante. Fíjate, mira, yo empecé a dar clases en el 2010 en el Museo Marco. Yo antes no había dado clases, el museo me lo solicitó y siempre estaré agradecida porque nunca creí que me fuera a gustar tanto. O sea, ha sido una actividad
que me ha llenado muchísimo. Con el tiempo he tenido muchísimos alumnos, yo creo que más de 300 o 400, no sé, muchísimos. En una sola clase, en un periodo de 3 meses, tenía 34 en una clase, ¿no? Y de todos esos alumnos, pues, se hicieron grandes amigos, que hasta la fecha seguimos viéndonos y todo. De hecho, tengo una de las chavas entró a la primer clase que di y jamás se salió y ha estado todo el tiempo. Ahorita no estamos porque está en la cuarentena, pero hasta marzo estaba conmigo. Y estamos en comunicación por Zoom y por teléfono. Entonces, grandes amistades, grandes personas que he aprendido, de las que he aprendido muchísimo. Y antes de eso había tenido otra experiencia previa, un poco de dar clases como de niños en Guadalupe, pero fue nomás una temporadita. Y luego hice una pieza en el 2010 para una exposición que hicimos David Garza, Daniel Romero y yo, en el Centro de las Artes, que se llamó M3M, que fue muy, muy sonada, mucha gente la vio, en el Centro de las Artes, que fue cuando lo del centenario y el bicentenario de la Revolución y la Independencia. Y entonces yo hice una pieza donde trabajé con niños de escuelas y de colegios privados y de escuelas públicas rurales. Trabajé con alrededor de 300 niños y fui a hacer a pedirles que me hicieran un dibujo de la independencia, de la revolución, así, sin previo aviso, y los niños lo hacían sobre hojas rojas y verdes. Los de tercero de kinder sobre hojas rojas y porque eran de la edad de mis sobrinos, los de primera primaria, no, de segundo de primaria sobre hojas verdes. Y entonces esto lo coloqué como una bandera, se colocó ahí en el Centro de las Artes como una instalación, como una bandera muy grande, todas las hojas de los niños, pero fue también un proceso, o sea, fue como la introducción, ¿no? O sea, trabajar con todos estos niños, me tocaron muchos niños de muy escasos recursos, y ves de todo, ¿no? El niño que tiene mucho potencial y que viene la maestra y te dice, por favor, ayúdelo, a ver si puede conseguirle una beca, porque tiene mucho talento para las artes. Hasta otra maestra que un niño en la misma situación, la maestra te decía, no, es que el niño es tremendo, nadie lo aguanta, tienen que estar aquí con maestro sombra, ¿no? Entonces ves cómo también, o sea, te das cuenta de la importancia para la gente, en este caso para los niños, de la persona que está acercándolos al conocimiento o al arte, en ese caso sus maestras, ¿no? Porque una maestra te puede hacer toda la diferencia, o sea, imagínate que a un par de niños igualitos, con el mismo problema, como no eran hiperactivos, eran muy listos y se distraían muy fácil. Y como una te dice, no, es que no lo aguantamos, trae maestra sombra, y otra es, maestra, por favor, apóyelo, consígale una beca. Entonces ahí me cayó el 20 bien cañón de cómo, de la responsabilidad que tienes como maestro, ¿no? Es que yo no considero que seas maestro porque en el arte aprendes más de los alumnos que lo que les enseñas. Yo siento que más bien es como una guía, ¿no? O sea, les compartes acompañamiento. Ajá, y ellos mismos van desarrollando. Por eso nunca me ha gustado mucho esa palabra. No es como ciencia exacta de te voy a compartir mis conocimientos, sino una guía de te voy a decir lo que yo he aprendido, lo que a mí me ha funcionado, y ellos van descubriendo su propio camino. Y te van enseñando bastante. Entonces, yo ahí me cayó el 20, dije, qué fuerte, qué responsabilidad tan grande. Y a partir de ahí, luego fue cuando empecé a dar clases en Marco. Y pues siempre con mucho amor, con mucho cariño, y pensando eso, que aprende uno más de lo que enseña. Digo, no desmerito mi trabajo para nada, pero sí, sí se aprende un chorro. Y después, ya trabajando con los niños discapacitados, con discapacidad, pues ya venía yo con varios años de estar dando clase en Marco, entonces ya tenía un poquito de callo, y fue pues una experiencia en la que desde un principio estaba muy consciente de que una palabra que le dices, o sea, si al niño tú le dices, no, está horrible eso, o sea, ya el maestro ya al niño lo etiquetó y lo programó a que eso no va a ser lo suyo, ¿no?
Entonces siempre tratar de entender y de pensar lo que estás diciendo. Y entonces, pues con muy buen resultado, porque digo, con los niños de No Amanecer muy contenta, con resultados muy interesantes estéticamente, pero te digo, sobre todo emocionalmente. Y, y bueno, y luego los niños felices de ver su pieza colgada, felices de ver el video, de haber colaborado con la artista. Y luego con los niños sordos que iban al taller todas las semanas ahí en Marco, que fue súper. De hecho, en Facebook tengo una foto sacando la lengua y con los ojos en blanco, con uno de los niños que era tremendo. Entonces, no sé, es una experiencia, para ellos es una experiencia muy padre porque el arte les da, como dices tú, un medio de comunicación, muchas cosas, sanación, muchas cosas, muchas. Porque cuando tú empiezas a dominar, o no a dominar, pero a acostumbrarte un poco más al arte, lo empiezas a hacer un poco más en automático, como andar en bicicleta o como caminar. Cuando llegas al punto en que no lo piensas tanto, más bien lo haces en esta situación, así como en automático, el cerebro entra en un estado como meditativo. De hecho, llega un momento, y con todos los alumnos me ha pasado, con todos, no ha habido uno que no, llega un momento en que te dicen, ay, maestra, ya se me fue el tiempo y ya no supe ni cómo y me salió. Ese punto es cuando ellos lo empiezan a hacer en automático, con el lado derecho del cerebro, y ya no meten tanto el lado razonado, se desconectan un poco de ahí. Entonces, a la hora de llegar ahí, está comprobado que el cerebro entra en un estado como meditativo. Por eso te ayuda también a liberar presiones, el estrés, todo esto. Entonces, el estar trabajando de esta forma también hace que yo soy muy creyente también del poder del cerebro sobre el cuerpo, ¿no? Y entonces, al llegar a este punto donde ellos desconectan este lado razonado, todas las programaciones que traen, todos sus pensamientos, logras también que tu cuerpo, de alguna forma, en esta desconexión, se restaure un poco, ¿no? No te digo que se van a, o sea, obviamente no van a salir del estado en el que están, sobre todo un niño con parálisis cerebral, pero sí les ayuda mucho en sus otras afecciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, los niños sordos también olvidaban un poco su condición de sordera y sentían que estaban como en una situación de igualdad, porque nos estábamos entendiendo perfecto con el arte. Entonces, todo este tipo de cosas también les impulsa o les hace pensar que pueden lograr las cosas y pues todo está en la mente. Entonces, muchas cosas. Yo voy a pasarme todo el día hablando de esto, porque sí, digo, he leído mucho, pero he aprendido mucho también con la práctica. Fíjate que ahorita mencionabas también el rol de qué tan importante es el rol del padre, del tutor o del cuidador. Sí. Muchas veces, y o sea, al estar el niño en el aula o al estar el niño en un taller o algo, tú como tutor o como guía, o sea, como maestro, perdón, pues funges un rol. Pero muchas veces para llegar a ese lugar donde comparten con un artista, comparten con un maestro, a veces pasa mucho tiempo y no llegan. ¿Por qué? Porque pues no hubo una persona que realmente se diera cuenta que hay que abrir la puerta o el caminito para que una persona o un niño con discapacidad se acerque al arte y que lo utilice como una herramienta. Decías tú, los dos casos, ¿no? De las mamás que te decían, ay, sí, por favor, ayúdelo porque es muy bueno y es muy creativo y le puede servir mucho. Y la otra es, pues, Dios la bendiga porque es tremendo, ¿no? Pero ese rol también que fungimos como padres de familia y ahorita lo estamos, o sea, y tú mismo me lo acabas de comentar hace un momento, oye, qué reto ahorita con la pandemia estar fungiendo con tus actividades diarias y acompañando en la escuela al niño mientras está aquí en la De hecho, casa. ahorita el ruido que se oye es porque mi boca está perdón. Y precisamente por eso es que estoy retomando este tema, porque todos creo que ahorita estamos viviendo ese cambio de conciencia y de realidad en el sentido de decir, ¿cómo adapto mi nueva realidad al día a día?
Entonces, ¿cómo también tengo que darme cuenta que tengo un rol diferente como padre de familia, de acompañamiento y de despertar ese interés en el niño? Y de Bueno, no mira, remarcar las cosas negativas, sino buscar el lado positivo y cómo seguirlo aprovechando, ¿verdad? me parece maravilloso que comentes esto. Mira, nosotros somos nuestros padres, tú lo sabes y lo sabemos todos, somos nuestros padres. Venimos cargando información de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, porque tú sabes, o sea, mi abuela enseña, mi bisabuela enseña a mi abuela a mi mamá a mí. Entonces venimos cargando. Así como venimos cargando muchos conocimientos, también venimos cargando muchas programaciones. Está, no sé si te sabes la anécdota de una chava que siempre hacía, la receta de familia era la pierna de puerco y la hacían al horno. Y entonces siempre le cortaban las dos puntas. Y entonces una amiga le dice, no sé si es la amiga o no sé, el caso es que estaban haciendo la receta y le dice, ¿y tú por qué le cortas las puntas? No, pues porque así lo hace mi abuela, porque el sabor, porque no sé qué, y así lo hace mi mamá. Entonces le pregunta a la mamá y la mamá le dice, no, claro, el sabor, la. Entonces va con la abuela y le dice, oye abuela, ¿por qué le cortas las puntas a la pierna de puerco? ¿No? Y le dice, porque tenía un Pyrex que estaba muy chiquito y no cabía. Son como cosas que ya das por sentadas y vas heredando, ¿no? Porque pues somos nuestros padres. El rol del padre es tan importante que puede programar a un niño para el éxito o para el fracaso. No nada más en la vida, o sea, como persona normal, sino sobre todo en una situación de un niño de discapacidad. El rol de los padres y de las personas que están alrededor de ellos es fundamental. En lo que estamos hablando, lo que decías ahorita de la cuarentena que nos encontramos, yo con varias personas lo he comentado, en esta cuarentena yo siento que mucha gente, no puedo decir que cometió el error, porque no es un error, pero digamos que creyó que íbamos a salir en 15 días y entonces se quedó como en un stand-by esperando que saliéramos de eso. Como yo venía de lo que pasó mi hija hace 2 años, que fue una superbacteria, que si ella no hubiera estado en perfecto estado de salud no la cuenta, entonces yo más o menos tengo idea. Y aparte, bueno, yo en el 2004, que fue la primera vez que estuve en Hong Kong, había recién pasado lo del SARS. Entonces más o menos, pues digo, no que conozca, no soy ningún científico, pero tenía una idea. Entonces yo sabía que en 15 días esto no iba a pasar. Y entonces inmediatamente traté de adaptarme y de buscar alternativas creativas diferentes para vivir y para todo. Mi trabajo no cambia mucho porque es dentro del taller, pero sí, pues la cuestión económica, todo eso. Por ejemplo, no estoy dando clases, que también eso, pues, pega en el bolsillo, ¿no? Pero finalmente, desde un principio, desde el primer segundo, mi mente estaba en eso. Mucha gente no. Entonces, me ha tocado gente que se queja un poco de la situación y yo lo he comentado varias veces. En esta situación tenemos 2 opciones. O la vives y la disfrutas, entre comillas, o la vives y la sufres. Es tu decisión. Lo puedes vivir súper padre o lo puedes vivir sufriendo. Entonces, si ya me voy a quedar en mi casa, pues busco alternativas, si vivo en una casa donde no tengo un jardín, donde no tengo espacios abiertos, bueno, pues de repente me voy, no sé, a la casa de alguien que tenga jardín, aunque no nos con sana distancia, digamos, pero bueno, pues a caminar un poco en un parque, por salubridad, por sanidad mental, pero digamos que te haces la estancia agradable. Con música, ok, ahorita no podemos salir, bueno, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, yo con mi chaparra, pues yo ya tengo 2 años encerrada, entonces, porque desde que ella estuvo en el 2018, luego estuvo un tiempo aislada y luego recién apenas estaba saliendo cuando empezó esto. Pero entonces como ella ya tiene mucho tiempo y también está desesperada, entonces lo que empezamos a hacer fue que empezamos a jugar Roblox en el iPad y en los dispositivos. Claro que no la voy a bajar sola, tiene 5 años, pero entonces se mete ella en su dispositivo y yo en el mío y nos encontramos adentro y ahí jugamos y ella está fascinada con eso. Normalmente uno a los niños les limita el tiempo de los aparatos, pero ahorita no es tiempo de eso. Ahorita no es tiempo de eso, o sea, no le veo mucho sentido estar, no te agarres el iPad, no, porque pues ahorita los niños no tienen mucho que hacer. Y otra cosa muy importante también es que no importa que los niños se aburran,
La creatividad nace en el aburrimiento, o sea, si el niño, no es tarea tampoco como papás de estarles buscando qué hacer. Déjenlos que se aburran, que busquen qué hacer, que hagan actividades solos inventadas por ellos. Sí, claro que he tenido un par, de hecho ayer fue uno de ellos, un par de momentos donde explotas y donde definitivamente la presión ya hace lo suyo, ¿no? Pero, pero esto que estamos viviendo lo puedes vivir de dos formas. Y cuando ella crezca, mi hija, pues todo esto que estamos viendo ahorita van a ser sus recuerdos. Entonces, ¿cómo quiero que recuerde este tiempo? O sea, tampoco quiero que diga qué padre que otra pandemia, ¿verdad? Pero sí que se acuerde que la pasamos padre. Entonces, en un principio, por ejemplo, ella me decía, ay, mamá, qué triste que no podamos salir a ningún lado. Entonces le decía yo, mira, mijita, acuérdate que lo que pensamos, eso es lo que nos pasa. Si tú estás pensando qué triste, te van a pasar cosas tristes. Si tú estás pensando, ay, no, qué padre que tenemos tiempo de convivir mi mamá y yo, que podemos jugar a Roblox, entonces te van a pasar cosas padres. Entonces tú decides cómo quieres, qué es lo que quieres que pase en tu vida. Si tú nada más estás pensando o enfocándote en cosas feas, tristes, en que, ay, qué gacho está esto, pues claro que está gacho. Es lo mismo con la situación de un niño en discapacidad. Definitivamente no es algo que uno quiera para sus hijos, pero o lo disfrutas, o digo, lo sobrellevas, o te tiras, ¿no? O sea, al drama y a hacerle la vida imposible a la criatura. A mí me tocó ver señoras en el Nuevo Amanecer que iban con 2 niños discapacitados y en camión. Y tenían que tomar varios camiones. Entonces las ves y dices, órale, mis respetos, y contentas. Y claro, ves la diferencia en el niño alegre, contento, haciendo su esfuerzo, su lucha. Y ves otras que, oye, con carro, con lana y todo, ay, es que esto que Dios me mandó. Y pues por supuesto que ves la diferencia en el resultado con el niño. Como Entonces, dices tú, la actitud es importante, ¿no? muy importante, muy, muy. Y ahora también, y me tocó, vaya, que lo compartiste mucho al inicio de la pandemia y creo que lo sigues compartiendo, es en el sentido de cómo también este proceso que hemos vivido, pues ahora sí que gracias al COVID, ha permitido también que el arte sea más accesible para muchas personas. Eh, Se abrieron muchas plataformas, muchos espacios para que la gente pudiera ver pues, los museos, hacer recorridos virtuales, actividades que a lo mejor pues, nunca nos hubiéramos podido imaginar que las pudiéramos hacer y que en particular las personas con discapacidad pues menos dijeron, pues ¿cuándo yo voy a ir a viajar a ver el Museo del Louvre en París? Creo que esa es ha dado en el clavo, creo que esa es la mayor ventaja que hemos tenido con esta pandemia. Acuérdate que en todas las situaciones siempre hay un lado bueno y uno decide si ves el lado malo o el lado bueno. Todo tiene un lado bueno y un lado malo. Con esta situación que hemos vivido, pues sí, muchas cosas se han ido online y pues sí, mucha gente está desesperada, ya quieren que se abran los museos, los espacios, los gimnasios, pero por ejemplo, en el caso específico de los espacios culturales o artísticos expositivos, y por ejemplo, simplemente el canal en el que estamos, ¿no? Cultura San Pedro. Pues quizá nunca habían pensado que se podía llegar a la gente a través de medios electrónicos y que iba a ser tan visto. Claro, tiene que ver que también la gente está a falta de actividades, pero quizá nunca lo habían pensado, nunca se les había ocurrido. Yo creo que lo mejor que trajo la pandemia es darse cuenta que a través de los medios electrónicos puedes llegar a todo el mundo. Tu mercado se abre, no se cierra, se abre. Llegas a donde sea, a donde sea. Un maestro, yo ahorita no estoy dando clases porque mi método se basa mucho en la corrección y los alumnos estamos como esperando. Pero, por ejemplo, estoy tomando clases de chino y ya tenía varios años que empecé y luego no había podido seguir y quería seguir con el chino. Y entonces, pero pues no se me acoplaban los horarios, luego Robbie tuvo problemas de salud, entonces total, no lo había podido hacer. Y empezando el año contacté a Fernando, uno de mis propósitos del 2020 fue seguir con el chino, contacté a Fernando, que es el dueño de Chino Fácil, es una
una escuela maravillosa de chino, se los recomiendo. Entonces lo contacté y pues no, los horarios no se me acoplaban. Empezó clases en línea y bruto, porque no es, o sea, no haces ni el traslado de ida ni de regreso. Tengo a la niña aquí y aquí estoy tomando la clase maravillosa. Entonces ahora tiene lleno y tiene muchas más clases, porque también tiene clases, por ejemplo, está un chavo de Guadalajara, que también está en la misma clase que yo, que pues clase por Zoom. Entonces estamos todos encantados. Y yo creo que hemos descubierto esas oportunidades que no habíamos visto y que ya estaban ahí, porque pues los medios electrónicos tienen mucho, pero pues no las habíamos visto. Entonces, ay, me cayó. Entonces yo creo que más que estar enfocados en lo malo de la situación de la que estamos viviendo, igual que en el caso de los niños discapacitados, es enfocarse en las ventajas. Ahorita la ventaja de la situación en la que estamos, pues es esa. Y no a todo el mundo le ha ido mal, porque pues los del papel de baño están papeados. Entonces, siempre hay una oportunidad. Todo problema tiene una oportunidad dentro. Sí, y te digo, yo lo veo en ese sentido como oportunidades, sobre todo hacer accesibles a las personas, o sea, estos tipos de recursos. Creo que los primeros que abrieron esas posibilidades fueron los espacios culturales y el tema de arte, que me pareció excelente porque, pues, por eso estamos haciendo esta plática, o sea, por el hecho de ver Claro. todo el espectro que tenemos que se puede cubrir a través del arte. Y estoy segura que hay muchísimo más que cubrir. Ahorita quisimos tratar pinceladas nada más y hacer el énfasis de cómo, o sea, el arte puede ayudar a seguir trabajando mucho sobre la discapacidad en temas de sensibilización, en temas de integración, en temas de desarrollo de habilidades, de terapias, de desarrollo cognitivo de las personas. Y Bueno, ahorita, mira, dime. básicamente el arte te ayuda, mira, en observación, en capacidad de concentración, te mejora también mucho motrizmente, mejora tu habilidad como meditativa también, lo que te decía hace rato, o sea, mejora tu capacidad de relajarte, la paciencia, te cultiva mucho la paciencia. Cuando llegan los chavos por primera vez al taller, quieren hacer una pieza en 2 días. Y cuando ya tienen tiempo, están con las piezas y ves que pasa tiempo y tiempo. Digo, si hay unos que desde un principio son pacientes, no todos son iguales, pero muchos son muy desesperados y con el tiempo van diciendo, no. Entonces aprende, me espero, no importa que esté muy complicada, entonces aprenden a disfrutar el proceso, porque vivimos en una sociedad que se enfoca mucho en los resultados, y se le olvida que el resultado sí es muy importante, pero la clave está en disfrutar el proceso. Si no amas el proceso, el resultado no importa. Sí, y finalmente, pues es lo que dices tú, o sea, también el hecho de que lo que tienes alumnos que cada uno vive su proceso, que es de forma individual, que es lo mismo que pasa con las personas con discapacidad. Exacto. Cada discapacidad es distinta, cada forma de desarrollar y de ir evolucionando en ella es distinta, y es precisamente en donde se enlazan, ¿no? Y pues finalmente, pues queremos, la verdad es que ya el tiempo ya se nos vino encima. Órale. O sea, qué padre que se nos fue la plática tan rápido, que traemos todavía tantos temas de qué hablar. Quisiera invitarte, Lore, a que nos dieras nada más como que un cierre de reflexión, de invitación, de que la gente se sienta atraída a todo lo que es este mundo y que lo aproveche, o sea, sobre todo las personas con discapacidad. Y pues ya nada más para dar las gracias por haber estado aquí, por haber compartido un poquito de tu tiempo. Sabemos que eres una persona bien ocupada, pero que esto te apasiona y que estaba segura que lo querías compartir. Y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por invitarme. Yo lo que le diría a toda la gente que está viendo, digo en específico a la gente que es discapacitada o tiene un familiar discapacitado, pero a todos en general, el arte no es exclusivo, es inclusivo. Acérquense al arte. Puedes pintar, de hecho, acabo de dar un curso online, unas pocas sesiones. El arte lo puedes hacer puedes pintar con asientos de café.
puedes pintar con lo que sea. No necesitas tampoco como materiales muy especializados, nada más acérquense, no se van a arrepentir, no se van a arrepentir. Pues muchas gracias, Lore. Un placer haberte tenido aquí. Les recordamos a todo el público que nos vemos dentro de 15 días para hablar de otro tema sobre discapacidad. Vamos a estar hablando sobre todo lo que es las plataformas electrónicas ahora con el tema de discapacidad inclusiva. Pueden seguirnos dejando sus preguntas a través del Facebook Live. Recuerden que esta publicación se queda grabada. Pueden estarla viendo, si no tuvieron oportunidad de verla completa, se conectaron después, pueden verla en cualquier momento. Les recordamos nuestro correo electrónico discapacidad@sanpedro.gov.mx para cualquier duda que tengan sobre esta charla o sobre charlas anteriores, o si quieren que les apoyemos en cuanto a canalización con alguna organización para recibir algún tipo de servicio. Y en el teléfono 81 10 52 42 86. Estamos a sus órdenes y recuerden también las redes sociales de Lorena para que pues vean su trabajo. Sí, porque ya no alcanzamos a ver preguntas y respuestas, pero si alguien tiene alguna pregunta, me puede contactar por mis redes sociales. Muchas gracias, Lore. Ahí las ponen. Digo, me buscan Lorena Rodríguez, Facebook, Instagram. Muchas gracias, Lore. La verdad es que un placer. Esperamos verlos aquí la próxima semana y estamos atentos. Dentro de 15 días nos vemos en la red de discapacidad. Gracias. Gracias. Hasta luego.